La Secretaría de Cultura de Pereira del Gobierno de la Ciudad acompaña a la Cámara de Comercio en la realización de la Feria del Libro del Eje Cafetero 2020. Damos una cordial bienvenida a los escritores internacionales, nacionales y locales que nos acompañan en esta edición. Y al público lo invitamos a seguir toda la programación a través de las redes sociales de la Cámara de Comercio y de la Secretaría de Cultura. En ella encontrarán contenidos muy interesantes y una presencia muy importante de los escritores pereiranos. En la Cámara de Comercio de Pereira estamos felices, contentos con la variada programación de la Feria Paisaje, Café y Libro, nuestra Feria del Libro que está en su 6ª versión. Un saludo muy especial a todos los estudiantes de los colegios, de las universidades, a todos los ciudadanos de este eje cafetero que se conectan. Aquí pueden disfrutar de los mejores escritores, de talleres, conferencias y gozarse esta feria que hoy hacemos de manera virtual, pero que les prometemos haremos de manera física el próximo año y en sus siguientes versiones. Gócense esta Feria del Libro. Muy buenos días para todos y para todas. Estamos muy felices de estar con ustedes en esta ocasión, una vez más en la Feria del Libro, con escritores y estudiantes, lectores de estos escritores. Nos acompañan en esta ocasión el escritor Francisco Leal y estudiantes de las instituciones educativas Remigio Antonio Cañarte y Tecnológico de Dos Quebradas. Vamos a dar un breve saludito para pasar a algunos videos que han preparado los estudiantes para mostrarnos su lectura, su interpretación de estos textos maravillosos del señor Francisco Leal. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola chicos, ¿cómo van? Señor Francisco, Buenos días. muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos todos. Bueno, como les decía, la idea es que podamos tener hoy un poco de interpretación de lo que los muchachos han hecho con estas lecturas y también que ellos puedan dialogar en torno a lo que han entendido, a lo que han interpretado con el autor. Entonces, además de que podamos ver en pantalla todos estos lectores, jóvenes lectores que nos emocionan tanto, a Miguel, a Matías, a Salomé, vamos a pasar a algunos videos que ellos han preparado desde sus instituciones educativas. Bienvenidos entonces. Mientras se van poniendo los videos, vamos entonces a darle paso. Hola a todos, mi nombre es María Camila Cifuentes Vélez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Dos Quebradas. En el día de hoy les quiero compartir la obra Perdedor, escrita por Francisco Leal Quevedo. Esta historia trata de el relato de la vida de un chico llamado Jorge, que junto a su madre se ven obligados a dejar una vida tranquila. Llegan a una ciudad para comenzar una nueva vida. Jorge ingresa a un colegio donde muchos chicos son afectados por el bullying, por un grupo de chicos apodada la Banda de los Tres. Esta historia es referente al bullying que sufren muchos chicos hoy en día. La frase que me llamó la atención es: los apodos son estigmas, es agresividad concentrada. Los invito a leer esta obra y a leer muchas más obras escritas por este autor. Tenemos de visita en la Feria del Libro al pediatra, filósofo y escritor Francisco Leal Quevedo. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. Desde 2003, Francisco Leal comparte su tiempo entre la medicina y la literatura. Sus novelas para niños y jóvenes han recibido premios y excelente acogida. Su más reciente obra es Colombia a la vista, una historia de Colombia diferente,
que narra de una forma muy particular la historia de algunos elementos representativos de nuestro país y que nos permite respondernos a la pregunta: ¿qué es ser colombiano? Doctor, ¿cómo le surgió la idea de escribir sobre Colombia? Tengo alma de viajero. Voy por la vida buscando el paisaje perfecto, la emoción inolvidable. Colombia es un país maravilloso, diverso, con lugares mágicos, con inmensa riqueza étnica y cultural, la que no puede ser desconocida por sus habitantes, visitantes y lectores. ¿Cuál cree usted que es la clave del éxito con sus obras? La disciplina de trabajo, porque cada día en las mañanas dedico 3 horas para escribir, aunque esté de viaje. En este tiempo, lidiar con la tecnología es inevitable, pero ¿cómo hacer para no perder al niño en una adicción a la tecnología? La tecnología vino para quedarse, y como padre, pediatra, educador, se puede aislar al niño de la tecnología. Debemos centrarnos en fortalecer el niño interior. En esos momentos es que el interior de uno crece. Por eso es que creo que la lectura es muy importante, porque cuando lee, el niño comprende la vida de los otros y eso le hace conocer quién es él y valorar lo que tiene. ¿Cómo estimular la lectura en los niños? Ante todo, por contagio. Tengo 2 hijos que son grandes lectores. Desde que nacieron, han visto a su papá y a su mamá leer. Mi hija estudió literatura, mi hijo bellas artes. Y creo que todo es importante y leerles en voz alta, porque cuando uno le lee a un niño una historia, no solo le está contando la historia, sino que le está transmitiendo a... Soy Benilda, con visión perfecta, casi sin dientes y de cuerpo delgado. Tengo más de 100 años, fui maestra mucho tiempo y muchos dicen que soy la más sabia de todas. Soy famosa por contar. Abrid los ojos, hay 4 mundos, el espacio de los seres supremos, donde están el sol, la luna y las estrellas. Un poco más abajo está el espacio de los espíritus. Allí habitan las nubes, el trueno, la lluvia y el duende. Luego está nuestro espacio, el de la madre tierra, donde vivimos la gente, las plantas y los animales, que también son gente. Y bajo nuestros pies está el espacio de dentro de la tierra, donde están descansando nuestros muertos. Estamos unidos. Ayer, hoy y siempre. Se despide de ustedes esta humilde anciana llamada Benilda. Muchas gracias. Hola, soy Stephanie de la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte. Hoy les compartí el monólogo de Benilda, un personaje del libro Aventura en Tierra Adentro del autor Francisco Leal Quevedo. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces este compartir tan maravilloso de los principales lectores de estas diferentes obras, esta gama de obras de el señor Francisco Leal, que como se veía en uno de los videos, es pediatra, filósofo también, y como él mismo lo manifiesta en su página web, es a partir del año 2002 que decide reencontrarse con las letras, una pasión que fue cultivada desde la infancia. Y empezó entonces con esa aventura a partir de títulos como Aventura en Tierra Adentro, Mira, Aventura en el esta, Amazon. el suelto se vuelve a 0. Don Francisco, estamos ya en pantalla.
¿Sí nos puede escuchar bien? Entonces, No es efectos de sonido. entonces, Entonces tiene que ser en salida y en entrada. Bueno, vamos a esperar un Entonces, en salida segundito es un puerto que de pueda de causa que está bien. pronto En entrada mejorar el algunos transporte del aspectos micrófono que está bien. técnicos. Esto es muy Entonces vamos normal, aquí en esta suele ocurrir. y Sabemos necesito que que bajo se las abran circunstancias en las que nos ahí le encontramos escuchas. eh, no oigo. ocurren este tipo de inconvenientes. No Sí, porque estábamos muy te dijeron que preparados no para ello. subieras. Entonces vamos a No tener sé. un poco de paciencia Nosotros lo escuchamos bien, pero mientras yo no los escucho. nos vamos conectando bien con el escritor. No sé si de pronto ya nos puede escuchar, señor Francisco. Ahora sí, en este momento, perfectamente, ¿sí? Ok, perfecto, qué alegría. Bueno, entonces estaba leyendo un poco como poniendo en contexto a quienes nos están observando acerca de la obra que tiene. Su obra pues que se ha centrado mucho en la parte de la literatura infantil y juvenil con títulos como Aventura en el Amazonas, el primero de una larga saga, donde se nos invita a entusiasmarnos y a conocer la geografía nacional. También tenemos Aventura en Tierra Adentro, del cual precisamente se hace el monólogo que acabábamos de ver. Aventura en el Caribe también hace parte de esta saga. También es importante contar que el autor de estos libros tiene otros títulos importantes que se han trabajado en las instituciones que mencionábamos, como El Mordisco de la Medianoche, Perdedor, y que se están leyendo actualmente en diferentes instituciones que, como veíamos, han centrado mucho su parte educativa, su parte didáctica en este autor. Vamos a tener al finalizar una pequeña charla con algunos de estos chicos que veíamos al principio, y la idea pues es que ellos puedan plantearle sus inquietudes, sus impresiones y puedan dialogar con el autor de estos maravillosos textos. Pero vamos a centrarnos inicialmente en el último libro que ha sido publicado por Francisco Leal, que es Colombia a la Vista, que por fortuna lo tengo yo acá, no sé si lo puedan ver. Ha sido publicado este año, Colombia a la Vista, y tiene una historia muy particular, una historia muy interesante. Se narra la historia de un niño que, junto con un grupo privilegiado de 24 jóvenes más, asisten a un curso de verano orientado por el profesor Teruel. Ese curso, que no tiene calificaciones, que no tiene exámenes, es como el ideal de lo que debería ser un curso, un proceso de aprendizaje. Le permitirá a estos jóvenes conocer aspectos diferentes de la historia y del territorio que hoy se llama Colombia. Vamos a descubrir a través de su lectura diferentes objetos que han marcado lo que somos hoy como población y que nos permiten conocer cantidad de historias entretejidas. Desde mi experiencia como docente, yo recomendaría muchísimo este texto porque lo veo como un punto de partida maravilloso, casi como un mapa, como un derrotero para que podamos hacer proyectos de aula, para que podamos integrar diferentes asignaturas de manera transversal. Entonces, me gustaría que pudiéramos leer, si a Francisco no le incomoda, algunos apartados de este libro, que además tiene una lectura muy amena, nos permite leerlo de forma muy tranquila, avanzamos rápidamente y nos vamos como metiendo de lleno en la historia, para que podamos reflexionar acerca de su contenido. ¿Qué le parece, Francisco? Estoy encantado con tu idea. Me encanta la geografía de este país, me encanta la geografía de la zona cafetera y por esa razón en mi libro hay, llamémoslo así, descripciones de los sitios y de los entornos como un motivo predominante. Ok, entonces vámonos con el primer pasaje que nos ubica en el Museo Nacional. Me gustaría, señor Francisco, que nos pudiera leer un primer párrafo de la página 30, si de pronto tiene allí el texto, en la página 30 donde inicia el párrafo con la palabra avanzamos. Yo quiero contarles que yo vivo a 150 metros del Museo Nacional. Vivo en el centro de la ciudad, encima de la Plaza de Toros en Bogotá. Desde aquí veo el Museo Nacional, con mucha frecuencia lo visito.
es parte de mi vecindario, llamémoslo así. Entonces, comencemos. Dice, avanzamos por una galería ancha de techo elevado. En un punto se cruzaba con otra formando una cruz. Nos detuvimos en la misma intersección. En ese momento las luces formaron un círculo sobre el suelo. El foco central aumentó su intensidad. En esa aureola luminosa sobresalía un objeto que brillaba con visos metálicos, una roca mediana de formas irregulares y del color de las cenizas del carbón. Por su aspecto sólido, aún sin tocarla, sabía que era muy pesada. La miramos con curiosidad. Al menos yo no recordaba haber visto antes una igual. Lo adivinan sin duda. Este es el objeto inaugural de nuestro curso. Es el fragmento mayor de un meteorito, una roca llegada de lo profundo del cielo, diferente a las rocas de nuestras montañas. Esta sí es extraterrestre. Maravillosa esa introducción, nos da mucha curiosidad saber justamente por qué pensar en este objeto como el primero a conocer cuando nos estamos tratando de formar una identidad o una idea de lo que pueda ser Colombia. Bueno, ante todo, yo quería escribir una historia de Colombia para niños y jóvenes, pero quería hacer algo diferente. Siempre se escribe desde el punto de vista de los sujetos, de las grandes personalidades, de los presidentes, de los libertadores, pero existe otra forma de ver la realidad y es a partir de los objetos. Los objetos están ahí delante de nosotros. Eso significa la palabra objeto. Y lo hicieron otros, vinieron antes que nosotros. Nos van a acompañar un cierto tiempo y después nosotros nos iremos porque los seres humanos somos como el viento, fugaces, nos vamos y los objetos van a permanecer. Entonces, los objetos son testigos del transcurrir de la vida frente a ellos. Entonces, me parecía que era una forma de contar mucho más real. Y para eso utilicé objetos que están en la vida de todos nosotros. Este libro es el primero de dos y por eso se llama Los objetos ancestrales. ¿Y qué más ancestral que un meteorito que vino de lo profundo del espacio, posiblemente hace millones de años, y que está allí frente a nosotros, prácticamente diciéndonos, miren, ustedes los seres humanos son como un pequeño destello en la noche de los tiempos. Y eso entonces me parecía a mí que era importante, porque a veces los seres humanos nos sentimos como los reyes de la situación y, por ejemplo, no protegemos el medio ambiente, actuamos de una forma caprichosa y peligrosa para el mundo. Y entonces este pequeño objeto, que ustedes lo pueden visitar cuando vengan, nos está hablando de el comienzo de los tiempos. También fue el primer objeto que adquirió el museo en su inmensa colección. Bueno, esa historia es supremamente interesante, le dan a uno ganas de irse ya para el museo. Otra de los objetos iniciales de este viaje es la balsa Muisca. Para que de pronto no ocupemos mucho tiempo porque quisiéramos hablar de dos capítulos en especial que tienen mucho que ver con Pereira. Quisiera que antes de entrar a esta parte nos contara un poquito más sobre la balsa Muisca. ¿Qué otras cosas pudiéramos conocer además pues de la típica leyenda del Dorado? Nosotros a veces no valoramos bien lo que tuvimos. Por ejemplo, nosotros vemos que los mexicanos hablan del Imperio Maya, hablan de que fueron realmente toda una civilización poderosa. O también se nos habla a nosotros que los incas allí en el Perú eran realmente un reino muy organizado. Por ejemplo, en el Imperio Inca todos tenían vivienda y comida, cosa que muchas veces ni siquiera los gobiernos de ahora logran garantizarle a toda la población. Pero pasó que nosotros no tuvimos como un gobierno central, sino que éramos muchos grupos étnicos que cada cual crecía
prácticamente independiente. Entonces, como son pequeñas culturas, entonces a veces despreciamos lo nuestro. La balsa muisca, ustedes la conocen, la han visto en todos los libros de historia, era un objeto ceremonial de oro que se utilizaba, digámoslo así, era una representación de lo que pasaba en varias de las lagunas aquí en el centro del país, donde los muiscas tenían prácticamente sus centros religiosos. Entonces, yo traje la balsa muisca, primero, ustedes la pueden ver en el Museo del Oro, porque es una muestra de que esas civilizaciones habían llegado a un grado avanzado de desarrollo, eran capaces de extraer el oro, de fundirlo, de moldearlo y de hacer objetos de una gran perfección estética. Esa balsa muisca fue en parte el origen de esa leyenda del Dorado, que atrajo a los conquistadores que venían con sed de oro. La mayoría de ellos querían venir a hacer la América, a estar aquí muy poco tiempo y llevarse lo que más pudieran, precisamente para volver precisamente a su Europa, a su España, y allí disfrutar de lo que se hubieran llevado. Entonces, esa leyenda del Dorado trajo muchísima desolación y muchísimas campañas se hicieron simplemente para llegar a esos sitios y, por ejemplo, en la laguna de Guatavita hubo algunos intentos de desecarla. Esa balsa que nosotros vemos no era la original, pero no porque el museo tenga réplicas, sino porque en esa época, estamos hablando de unos 85 años, era permitido que un extranjero viniera, comprara, llamémoslo así, tesoros arqueológicos y se los llevara. Un alemán vino y compró la balsa original. Se la llevó a Alemania, fue por barco hasta el puerto de Hamburgo, pero cuando ese paquete estaba en las bodegas del puerto de Hamburgo hubo un incendio y la primera balsa se destruyó. Sin embargo, otro campesino muy cerca de Huasca encontró allí la balsa actual y fue adquirida por el Banco de la República. Pero entonces ese es un objeto emblemático para mí, porque nos está hablando de que los muiscas eran capaces de extraer el oro, que lo utilizaban para sus ritos ceremoniales. El oro para ellos no era tanto para comprar cosas, sino que era un símbolo de interrelación con los dioses. Es decir, ese oro que ellos habían sacado de la tierra y con el cual habían hecho una obra de arte, volvía a ser entregado a la divinidad. Es un objeto que los está esperando, chicos, cuando vengan, porque refulge allí en el Museo de Arte de Oro del Banco de la República. Qué hermoso eso. A mí me encantó mucho también esa parte del libro donde se habla justamente de ese retorno del oro como una ofrenda, porque finalmente la tierra también es nuestro sustento. Y ya para pasar entonces a lo que tiene que ver con estos capítulos donde estamos directamente involucrados, quienes vivimos en el eje cafetero, quisiera preguntarle si las imágenes que nos comentaba ahorita cuando estábamos como preparando este conversatorio, tienen que ver con esa parte de la arriería, del carriel, si de pronto las vamos a usar en este momento. Perfectamente, sí. Si Eduardo nos proyectara las primeras. Bueno, mientras él lo va acomodando en el libro, en el capítulo 23, se nos habla del carriel del arriero. Especialmente en la página 17, de pronto ahorita podemos leer un pequeño fragmento. Esta parte es maravillosa porque nos remite a una época muy aventurera. Yo diría que se tendrían que hacer muchas películas sobre esto. ¿Qué nos quisiera contar entonces, Francisco, acerca de esta aventura de los arrieros y de este maravilloso objeto que es el carriel? Tengo que hacerles una pequeña confesión. Mi apellido Quevedo es absolutamente paisa, ¿sí? Mis ancestros son de un pueblito antioqueño muy cerca de Jericó. Entonces, siempre desde pequeño
mi abuela me contaba historias de arriería. Al parecer, alguno de mis tatarabuelos fue arriero. Ser arriero era toda una profesión honorable. Algunos de esos arrieros fueron figuras nacionales. Algunos de ellos hicieron grandísimas fortunas. Y como ustedes pueden ver en esa gráfica, había un compañero permanente del arriero que era el carrier. Yo también tengo el mío, ¿sí? Comprado en Jericó, comprado en la tienda de John Agudelo, y les garantizo que es legítimo. Aún más, pocos saben de los colombianos que un buen carriel tiene 12 bolsillos. Uy. Tiene 12 bolsillos que uno va explorando. Y todos los carrieles verdaderos, lo digo por si acaso van a comprar uno, no se dejen meter imitaciones, tiene que tener un bolsillito que se llama la secreta, para que aquel que no conoce su carriel no lo vaya a encontrar. Y allí los arrieros, que muchos de ellos eran enamoradizos y novieros, aún más algunos de ellos tenían varias novias en los pueblos por los cuales transitaban, pudieran allí guardar, por ejemplo, las cartas de sus enamoradas o sus fotografías. Ese, llamémoslo así, simbolismo del carriel, como compañero del arriero, como compañero de la mula y los sacos de café, es lo que se ha utilizado en el símbolo de Juan Valdés, que está en una de las imágenes anteriores. Entonces, estamos hablando de algo que realmente es ancestral y que posiblemente ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero yo quería exaltarlo en esta historia de Colombia para los chicos, porque la tradición de la arriería es mucho más importante de lo que la gente cree. El profesor algún momento les dice, es que este país fue transportado a lomo de mula. Y alguno de los oyentes le dice, profesor, no exagere, le dice, sí, pero es que antes no había carreteras, antes no había trenes y antes estaba la arriería, que es herencia española. Y los pianos de cola, los muebles que venían de Europa, todos los grandes objetos que enorgullecían a las familias de antaño, vinieron a lomo de montaña, y por esa razón, a mí, cuando yo veo las hormigas arrieras, que precisamente su nombre viene del parecido con los arrieros, transportando cargas pesadísimas en sus espaldas, entonces me reconcilio con este país que fue construido por muchísimos individuos trabajadores, entusiastas, sin pereza para caminar, que fueron las legiones de arrieros, en especial en la zona paisa. Qué bonito eso. Bueno, y pasando entonces al tema del café, que tiene mucho que ver con nosotros, otro capítulo importante del libro, este sería el capítulo 24, que se llama Los granos de café. Se nos habla allí de cómo llega el café a Colombia en la página 229. Me gustaría mucho que nos contara un poco de eso, cómo hemos hecho esas pesquisas, de qué manera llegó este producto que nos ha marcado tanto. Eduardo, ¿podemos avanzar unas imágenes? Sigue. El poporo. El tren. Y ya casi llegamos al café. Ahí está. Sí, bueno. A ver. La zona cafetera, les puedo decir, no por aumentarles el orgullo de su región, sino porque lo siento realmente. Me precio de conocer la tercera parte del mundo. He ido a 60 países. Me precio de conocer bastante bien el país. Y les puedo asegurar que topográficamente, geográficamente, la parte más bella de este país es en la que ustedes habitan. La zona cafetera,
con razón se ha convertido en un polo turístico, porque los encantos que encierra, y además de eso, algo que los turistas valoran es la amabilidad de la gente. El buen paisa es un hombre jovial, que acoge a los demás, y eso de que el café sea un símbolo de encuentro, de compartamos un café, charlemos, cuadra muy bien con el temperamento paisa. Pero yo quisiera contarles algo que se dice aquí. En este librito, ellos están visitando en especial un municipio que está por fuera. Entonces, miren lo que pasa. Dice, una parte importante del centro del país ha cultivado tradicionalmente café y se conoce como la zona cafetera. Allí, alrededor del café, se ha ido forjando una cultura muy especial que tiene a la familia como su centro, con sus prioridades y valores. ¿Pero sabían que el eje cafetero está dejando de serlo? Todos nos miramos sorprendidos. Aquella afirmación nos desconcertó. El profesor les dice, desde el 2010 se viene formando un nuevo eje cafetero en el suroccidente del país, en los departamentos del Huila, Cauca y Nariño. El Huila se ha ubicado a la cabeza con el 16% de la producción nacional, mientras que en 15 años el tradicional eje cafetero pasó de representar el 31% de la producción al 18% del total nacional. ¿Por qué ha ocurrido esto? Le preguntan. El cambio climático ha llevado a cultivar el café a mayores alturas. Esta situación favorece a la caficultura del Huila, Cauca y Nariño, regiones que están por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Otro factor puede ser que el eje cafetero ha ido centrando sus inversiones en el turismo, actividad en la que hoy es líder. Bueno, son aspectos muy interesantes sobre lo que somos, sobre lo que tenemos en nuestro entorno. Ya como para empezar a dar paso entonces a las inquietudes de los chicos, quisiera cerrar esta breve charla que ha sido muy interesante y que ha sido muy llena de detalles importantes, de pronto con una petición como lectora, y es que leyendo el texto, leyendo Colombia a la vista, me emocioné mucho por todos los valores que tiene la obra, pero me inquietó un poco ver que todavía estamos un poquito en esa perspectiva del pasado indígena y no lo estamos poniendo todavía como en relación con las comunidades que actualmente subsisten con sus lenguas, con su riqueza. De pronto estamos todavía un poco aislados y como lectora me encantaría que pudiéramos tener más adelante una nueva obra que nos pudiera como contextualizar cuál es el panorama de las comunidades indígenas hoy, cómo si realmente hay puntos de encuentro, hay puntos de identificación entre estas culturas y nosotros, porque indefectiblemente estamos muy relacionados. Eso pues como lectora. Invito entonces... De acuerdo. Sí, sí. Digamos, mira, son 2 libros. En total son 50 objetos. Aquí solamente hay 25. Entonces, posteriormente, el año entrante posiblemente, vamos a sacar la continuación y ya no se llamará los objetos ancestrales, sino los objetos del presente. ¡Ah, qué maravilla! Y allí, por ejemplo, nos vamos a detener en algunas manifestaciones culturales de las poblaciones indígenas. Se insiste que Colombia es pluriétnica, digamos, se nos olvida que somos como 87 grupos étnicos, que hablamos cerca de un poco más de 50 lenguas y que precisamente esa diversidad, esa variedad, esa distinta manera de ver la vida es nuestra mayor riqueza nacional. Entonces, con seguridad, Ana Lucía, que tus expectativas de lectora van a estar satisfechas en el siguiente volumen. Qué bueno, eso me alegra muchísimo. Voy a estar muy pendiente entonces de esa nueva publicación. Bueno, a nuestros chicos que me imagino están muy ansiosos por poder entablar este diálogo con Francisco,
Ellos han estado preparándose durante varios meses, han estado leyendo diferentes textos, no Colombia a la vista porque es un texto de muy reciente publicación, entonces han leído otros como Aventura en Tierra Adentro, como Perdedor también. Bueno, aquí los vamos encontrando. Aquí tenemos entonces a uno de ellos. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿cómo van? De una digo mi pregunta. Sí, dale. Bueno, mi pregunta para Francisco Quevedo es ¿qué crees que has tenido algún progreso en tu estilo desde la primera vez que publicaste tu primer libro hasta ahora? Muy buena tu pregunta, Matías. Ante todo, quiero contarte que Matías es un nombre muy de la zona cafetera. Pero fíjate cómo son las cosas. Hace 20 años no se oía, pero en los últimos tiempos, yo soy médico pediatra y veo niños todos los días, hay muchísimos Matías, tu nombre se está volviendo muy popular. Bueno. Señor, muchas gracias. Que si mi estilo ha progresado. Yo empecé a escribir literatura hace exactamente 20 años. Antes era un médico dedicado a mis pacientes y a los libros de medicina y a los libros de filosofía. Pero desde el año 2003, que apareció Aventura en el Amazonas, me he dedicado a la literatura infantil y juvenil. Yo creo, y realmente me daría mucha alegría que así fuera, que he progresado en mi estilo, porque, Matías, todas las actividades, incluido la escritura, todas las actividades humanas son susceptibles de perfeccionarse. Entonces, ese trabajar diariamente con las palabras, de pronto lo hace a uno mucho más hábil. Sin embargo, para tu información, se dice que un escritor tiene solo una gran historia que contar. De pronto García Márquez tenía su historia que está allí en 100 años de soledad y las otras son muy, muy afines. Yo quiero contar la historia de este país y se la quiero contar a personas como tú que tienen nada menos que la responsabilidad de construir la futura Colombia. Entonces, por esa razón, este libro fue hecho para servirle a personas como tú de base de lanzamiento. Ojalá, Matías, mi estilo haya mejorado, pero eso no lo puedo decir yo, sino mis lectores como tú. Sí, señor. Por ejemplo, yo me leí El Mordisco de la Medianoche y pues me pareció un libro bastante bueno. El Mordisco de la Medianoche es uno de mis libros más conocidos. Por este me gané el premio Barco de Vapor, que es un premio muy importante entre nosotros, en el año 2009. Me costó mucho trabajo escribir El Mordisco de la Medianoche, porque es la historia de una niñita guajira que es desplazada y viene a vivir a Bogotá en medio de grandes pesares. En este libro yo quería que la historia fuera poderosa y que no sobraran las palabras. Es un libro delgadito porque quité todo un montón de adjetivos, un montón de anécdotas que no tenían que ver para centrarme en el núcleo, que es el drama de esta pequeña niña. Yo quiero mucho este libro y me alegra que personas como tú lo hayan leído. Bueno, maravillosas estas preguntas. Vamos a darle entonces paso a Miguel Ángel para que nos formule su pregunta porque tenemos un poquito ya corto el tiempo. ¿Listo? Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Pues mi pregunta es, en su obra El Mordisco de la Medianoche se refleja la violencia, el matoneo de aquellos tiempos. ¿Usted encuentra alguna diferencia de esa situación con la época actual? El Mordisco de la Medianoche más o menos se ubica hace 20 años. Yo quería
enfatizar en que en el mordisco de la medianoche los conflictos se arreglan por medio del diálogo. Los guajiros tienen una institución que es el palabrero. Hay personas dedicadas a arreglar los conflictos entre los demás. Entonces yo quería, digámoslo así, como mostrarle al país de que es posible, en vez de tanta guerra y tanto conflicto, resolver nuestras dificultades por medio del diálogo. Esto me valió que cuando escribieron el Tratado de Paz se hizo con un balígrafo, es decir, con una bala de fusil que se adaptó para hacer un esfero. Hicieron 500 y a mí me mandaron uno en reconocimiento a este libro y con el compromiso de que escribiera un relato de postconflicto. Entonces, las cosas van cambiando despacio, pero tenemos que ser optimistas de que vamos a ir por un mejor camino. Bueno, ¿le puedo hacer otra pregunta? De una. Ok. ¿Qué mensaje le envías a nuestros niños de Colombia para que sigan sus sueños? ¿Qué mensaje les envío? A ver, que se interesen por el país. Por ejemplo, a mí me duele mucho que ya no hay cátedra de historia de Colombia en el pensum, en el currículum obligatorio. Ha habido varios intentos por volver a meter el estudio de la historia de Colombia en el estudio obligatorio. Y por esa razón también escribí este libro, porque yo quiero darle a los chicos material de lectura que les muestre qué historia hemos recorrido y que también que les permita ver qué camino nos falta por recorrer. Bueno, ahí están entonces las inquietudes de Miguel. Muchas gracias a Miguel. Vamos a darle paso entonces a Salomé. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es, has sido el ganador del Premio Norma Fundalectura en el 2003 con tu libro Aventuras en el Amazonas. ¿Podrías contarnos cuál crees que fueron los motivos por los que tu obra logró ser reconocida con ese merecimiento? Ante todo, digamos, a ver, yo había escrito Aventura en el Amazonas en el año 2000, después de mi tercer viaje al Amazonas con mis hijos. El librito estaba archivado en mi escritorio y de pronto vi la convocatoria en el 2003 del Premio Norma Fundalectura, que es a nivel latinoamericano y muy prestigioso en ese momento. Mandé mi libro, llegaron 256 y yo fui el único colombiano finalista. Eso me permitió empezar con el pie derecho. Salomé, yo quiero contarte que muchos escritores y buenos escritores a veces pasan muchos años luchando para que les publiquen su libro. No sé si has leído, por ejemplo, a Harry Potter. La autora nos cuenta que ella mandó por lo menos a 20 editoriales sus libros y todos lo rechazaban, hasta que al fin alguna lo aceptó. Y así les pasa a muchos. Yo fui muy afortunado porque desde mi primer libro, con ese reconocimiento, de ahí en adelante, si yo le presento a una editorial alguno de mis materiales, posiblemente va a ser muy bien acogido. Esa es la ventaja de los premios, Salomé, que cuando tú te ganas un premio, ya tu obra va a ser considerada, llamémoslo así, con mayor atención por las editoriales y podrá llegar a los lectores. Gracias. ¿Sí? Bueno, perfecto, pues esta ha sido una muy enriquecedora charla. Vemos entonces un panorama muy amplio, no solo desde la perspectiva de lo que ha escrito Francisco Leal, sino también de todo el proceso que hay de fondo. Tenemos unos 5 minuticos como para que podamos ya despedirnos, de pronto recomendar alguna de las lecturas que hemos hecho y terminaríamos entonces nuestra intervención. Entonces, Francisco, si de pronto desea agregar algo más, lo haríamos de ese modo. Bueno, yo quiero agregarles 2 cositas. Aquí les estoy poniendo la página de mis libros, por si acaso alguno de ustedes quiere entrar más en contacto con lo que yo he hecho. Y aquí les voy a escribir mi correo
porque hay muchos chicos como ustedes que escriben y a veces lo que necesitan es que alguien les dé como algunos tips, que les enseñe algunos pequeños truquitos de el trabajo. Y entonces aquí estamos con toda la buena voluntad de colaborarles si tienen algún texto que me quieran mandar. Les quiero contar una pequeña anécdota para que ustedes vean cómo son las cosas. En uno de mis libros, que se llama La mafia roba perros, yo soy un personaje del libro. Y me pareció que como yo era un personaje del libro, nadie se iba a dar cuenta y puse dónde vivía. Les conté que vivía en el centro de la ciudad, encima de la Plaza de Toros, en unas torres de ladrillo. Aún más, les puse el nombre del edificio y mi número de apartamento. Pero eso era un juego. Yo pensé que de ahí no iba a pasar a más. Pues ocurre que los chicos de este país cada vez son mejores lectores y alguien se olió el asunto. Yo estaba aquí en este mismo sitio desde donde les estoy hablando un sábado y por el citófono el portero me dice, aquí hay un niño con su abuelita que quieren saber si aquí vive el escritor para subir a saludarlo. Me pareció divertido es porque uno va a los colegios y la gente piensa que todos los escritores estamos muertos. Ya tenemos muchas canitas y tenemos bastantes años, pero todavía estamos vivitos y nos gusta recibir a la gente. Entonces les dije que subieran. Aquí en mi edificio, en el primer piso, hay unas cafeterías maravillosas. Mandé traer bizcochos, refrigerios, les regalé un libro con dedicatoria. Pues eso fue una bomba. Me imagino que el chico el lunes siguiente fue al colegio a decir, el escritor está vivo. Y además de eso, es un señor querido. Entonces, chicos, si algunos de ustedes quieren, de pronto, ahí está mi correo, me pueden escribir, me dicen, vamos a ir a Bogotá tal día, y vienen con los papás, con la abuelita, con quien quieran, hacemos una cita y hablamos de libros. Porque el mundo de los libros no está por allá arriba, no. El mundo de los libros está al alcance de todos nosotros y esa actitud de apertura que yo tengo con todos ustedes es porque así debe ser la literatura. Qué maravilla. Pues no, yo me sumo también a esa invitación. Yo no estoy tan chiquita, pero sería maravilloso también poder hacer esa visita. Por aquí también en backstage nos dicen Juan Ángel que quiere ir. Yo Bueno, ha sido un encuentro muy, muy interesante, muy lleno como de emociones también, me imagino para los estudiantes, para estos chicos que han leído su obra. La invitación siempre es a que estemos muy pendientes de todo lo que vaya saliendo, de todos estos libros tan chéveres. Nos despedimos entonces de ustedes, muchas gracias, quédense por favor aquí, tenemos muchos más eventos para compartir en esta Feria del Libro de Pereira. Hasta luego. Chicos, hasta pronto. Aquí los espero.